muy buenas tardes, muy buenas noches con todas, con todos. Entonces, para dar cierre al segundo simposio de profesores lectores de América Latina, vamos a tener el gusto de lanzar al número 58 de la revista Quipus, una revista muy tradicional en el escenario académico del área de letras en Ecuador, ¿no? Y a nivel regional también, una revista muy importante. Entonces, vamos a formar la mesa con el profesor Raúl Serrano Sánchez, que es el doctor docente aquí de la planta de la universidad en el área de letras y estudios culturales, ¿no? De la Universidad Andina, y también es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ¿no? Así que es un gusto tenerlo con nosotros y también ya aprovecho a agradecerle por todo el espacio, por la apertura al diálogo intercultural que ha tenido conmigo, sobre todo, ¿no? Desde mis primeros meses aquí en la universidad, ha sido un docente que ha tenido mucho cariño con la literatura de Brasil y me ha acolitado aquí en la universidad con mucho cuidado, así que Raúl, te agradezco mucho también por eso, ¿no? Y vamos a tener también la presencia de la profesora Maricela. ah, yo siempre confundo tu nombre, profesora. Mil disculpas. Maricela Colín, ¿no? Que es docente de la planta de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, ¿no? Y en esta secuencia, ¿no? Haremos las intervenciones. También tenemos la presencia de la profesora Ivana Gun Teixeira, que es profesora docente de la planta de la Universidad Estadual del Estado de Bahía, la UNEP, en Brasil, ¿no? Ah, Ambas las profesoras han aportado con textos para este número de equipos, entonces voy a pedir que se proyecte la portada de la revista Equipos para que podamos ahí transmitirla también en vivo, ¿no? Y bueno, muchas gracias, querido Adrián. Entonces, paso la palabra al profesor doctor Raúl Serrano Sánchez. Hola, muchas gracias, Antonio. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Me es grato participar de este segundo simposio y presentar este número 58, segundo semestre del 2025, de Quipus, Revista Andina de Letras y Estudios Culturales, que en este número estuvo dedicado eh, a la literatura de Brasil, y por eso trae un dossier que se titula Literatura brasileña y latinoamericana, cruce de lecturas. Este dossier lo coordinó el profesor Antonio, eh, Antonio Fernández Góez, con quien tuvimos un diálogo todo este tiempo que él ha estado acá, que ha permitido cruzar ideas, reflexiones sobre lo que ha significado este cruce, ¿no? Entre lo que son las lecturas que se han hecho desde Ecuador de la literatura brasileña y desde Brasil también de algunos autores importantes, significativos de la literatura ecuatoriana. Quiero expresarles el saludo del director del área de letras, el profesor Fernando Balseca, y que también es a su vez director de la revista Quipus, eh, quien pues no le fue posible hoy acompañarnos en este acto. Para mí ha sido también muy grato saber que hoy nos acompañan dos colegas cuyos trabajos han enriquecido este dossier, como ya lo mencionaba Antonio. Ellas son las profesora Marisela Colín Rodea, que tiene en este número su trabajo titulado Identidad Social Afrodescendiente en el siglo XXI, y también la profesora Ivana Teixeira,
Figueiredo, que nos acompaña hoy acá en la mesa también. Y el trabajo de ella se titula Literatura en contextos pandémicos, caras de la muerte, deseos de vida. Este dossier a la vez trae otros trabajos, y voy a citarlos, de Santiago Toral Reyes, que se titula ¿Qué lugar ocupa hoy la literatura brasileña en América Latina? Luego está Marcos Ramos con este artículo Estética prospectiva, trágico colonial e imaginación política, aproximaciones iniciales entre un defeito de cor de Ana María Goncalves y Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella. También Fernando Prieto Rojas aporta con su estudio Ciudad y Simulacro, dispositivos satíricos en la crítica de las apariencias sociales en los poemas de Gregorio de Matos y Juan del Valle y Caviedes. Lautaro Paredes, por su parte, contribuye con el artículo ¿Qué hay de contemporáneo en lo contemporáneo? Metaficción y nomadismo en la hora de la estrella de Clarice Lispector. Ignacio Sade es autor del artículo La resemantización del archivo religioso, un nexo entre Clarice Lispector y Silvina Ocampo. Rafael Eduardo Gutiérrez Giraldo presentó el artículo Caetano Veloso, Verdade Tropical y Escritura Íntima. Liliana García Domínguez es autora del texto Centro y Periferia, Polos Intercambiables, la transculturación de lo brasileño, de la antropofagia y la bossa nova. Estos son los títulos de los artículos que integran este dossier y que, como ustedes han escuchado, perdón, en ellos se da cuenta o se pretende dar cuenta de varios momentos y autores, tendencias de la literatura brasileña, con la cual yo creo que siempre ha existido por parte de nuestro país, de sus autores, intelectuales, creadores, un acercamiento, un diálogo que de alguna forma se ha ido articulando con el tiempo, ¿no? Así que la propuesta de este dossier era pues precisamente volver a estos textos, a estos tópicos, examinar estas situaciones, preguntarnos qué pasa desde la Academia Ecuatoriana, en este caso desde el área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, qué pasa con la literatura brasileña o qué pasó también con esa gran literatura, ¿no? Y cómo ha sido su visibilización, cómo ha sido su desciframiento por parte de lectores de la Academia Ecuatoriana, por un lado, pero también por parte de creadores, intelectuales, que por razones incluso políticas, en algunos casos convergieron con intelectuales, académicos, creadores de Brasil, ¿no? Así que para quienes hacemos Tipus, la revista Andina de Letras y Estudios Culturales, nos resultó realmente muy grato poder en este número 58 dar cobijo a estas diversas miradas críticas respecto a esta temática, ¿no? Así que va a ser muy grato este diálogo hoy tarde con las dos colegas que nos acompañan acá y con Antonio. Gracias. Por favor. Seguimos con la profesora Maricela y después con la profesora Ivana. Y después, si tenemos tiempo, abrimos para comentarios también. Bueno, buenas noches. Gracias por continuar aquí. Bueno, en el trabajo que yo propuse para este número de la revista, fue una lectura de 3 autores, un autor brasileño, una autora ecuatoriana y una autora mexicana,
que reflexionan en sus novelas sobre el tema de la identidad. Entonces, el punto de partida, yo me preguntaba, ¿qué dicen estos autores respecto a la identidad en el siglo XXI? Cuando en el siglo XXI, por diferentes circunstancias, se piensa, un poco siguiendo las ideas de Bauman, que la identidad es líquida, es muy dinámica, y que esto lo ha logrado la tecnología y la globalización, principalmente el Internet. Entonces, ¿qué ha pasado con las identidades? Y en la obra de Jefferson Tenorio, que es la de O avesso da pele, El revés de la piel, el texto es un texto muy interesante, conocer cómo alguien que es de origen afrodescendiente piensa el color de su piel. Cómo socialmente, como él dice, antes de ser Jefferson, yo fui negro y tuve que aprender que yo era negro. ¿Y qué significaba ser negro? Pues significaban muchas cosas que dolían. Entonces, en la novela, en esta novela empecé a hacer una búsqueda de cómo él se refería a esta identidad. ¿Por qué ese título, no? ¿Qué significaba ese título en su novela? Cómo alguien que podía escribir ahora podía hablar de lo que significaba haber sido categorizado como alguien que no es humano. Creo que esta es la principal idea de Jefferson Tenorio. Los movimientos europeos de la época de la Revolución Francesa, por ejemplo, que hablaron de los derechos de igualdad, legalidad, libertad, todo esto, dejaron fuera al grupo negro. Y esto implicó que ni siquiera se consideraran como humanos. Entonces él hace esta reflexión y también cuestiona un poco la construcción de la masculinidad en cuanto a lo que es el padre en la cultura africana y en la cultura occidental. Las exigencias sociales que hace la sociedad, lo que se espera de un padre, en donde, bueno, hay diferentes circunstancias sociales que pues van a dar como resultado diferentes temas, como podrían ser problemas, crisis familiares, violencias, la violencia de la policía simplemente para acercarse a él por el hecho de estar en un lugar y ser negro. Digamos, este es como el punto de partida, la primera novela, eh, que me sirvió un poco para pensar las otras. Déjenme ver, aquí les voy a leer un poquito de cómo la autora mexicana es una personalidad bastante compleja en su identidad. Ella es una escritora mexicana, afro-japonesa, chicana, pocha, que tiene la posibilidad o la experiencia de vivir en Estados Unidos y en México. Ella se llama Junko Ogata Aguilar. Entonces ya su nombre es exótico, ¿no? Junko Ogata Aguilar. Pero lo que la vuelve más exótica es su cabello. Un cabello afro que se convierte en un tema de dolor en su historia, pero también de una reflexión sobre qué implica la identidad, qué implica ser mexicana, qué implica en México ser negra y qué implica en Estados Unidos. Cuando ella está en Estados Unidos y es niña, ella dice a su madre, mamá, I'm black. Se identifica no con las niñas mexicanas, porque no tiene coincidencias. Coincide más con las niñas afroamericanas. Cuando ella regresa a México, sigue llamándole la atención la forma en que la tratan.
Y entonces ella empieza como a preguntarse qué es esto, ¿no? ¿Por qué me dan una cultura que habla del mestizaje? ¿Por qué me dan una cultura en los libros que habla de los indios cuando yo no me reflejo, no me veo reflejada en esas historias? Entonces ella dice, cuando vengo a la Ciudad de México y estudio en la UNAM, alguien me dice, tú tienes una personalidad muy exótica. Y ella se pregunta, ¿por qué soy exótica? Entonces, ella empieza a estudiar estudios latinoamericanos y ahí encuentra las reflexiones en torno a la cuestión indígena y a la cuestión afro. Y entonces es ahí donde ella empieza a generar su conciencia y asumirse como afro. Regresa a Veracruz y dice, es que soy afrodescendiente. Todos los de esta comunidad veracruzana somos afrodescendientes. Y entonces empieza a ser una activista de la defensa, más que de la defensa, de la visibilización. Porque se dice que en México no hay negros, que el racismo es contra el tema indígena. Sin embargo, la parte negra se niega totalmente. Y entonces el texto que ella escribe va en esta idea, ¿quién soy? ¿Por qué tengo esta complejidad? ¿Por qué en un lugar soy exótica? ¿Y por qué en otro me discriminan? ¿Y por qué en otro pertenezco a otro grupo? Entonces, lo que ella hace en su texto es ir colocando cómo se construye la identidad en el siglo XXI. Ella llega a la conclusión para ella de que la identidad es a partir de las historias que te contaron. Por la movilidad que ella tuvo la posibilidad de tener contrastes y entender que ser negro en México es una cosa, ser negro en Estados Unidos es otra, pero ante todo ella coloca la idea de que reconoce que ella sufrió por un elemento tan sencillo como el cabello. Con las niñas siempre le decían, tu cabello es feo, peínate. Y los profesores en la escuela también, alacia tu cabello, peínate cuando vengas. Y entonces ella dijo, cuando yo asumí que yo era afrodescendiente, mi cabello se vio libre, voló por el aire y asumí mi identidad, ¿no? Entonces es una reflexión muy, muy interesante de esta autora y que nos lleva a pensar ese tema también a través de la literatura. La otra autora de Ecuador es Juliana Ortiz Ruano. Ella escribe un texto muy interesante sobre ser negra en Ecuador, en una región llamada, ¿no? La parte de Esmeraldas, en donde hubo un grupo de esclavos que el barco encalló y se vieron pues en un territorio desconocido, pero estaban en una situación de cierta autonomía, de cierta libertad. Sin embargo, es un lugar muy rico, pero también que ha sufrido muchos problemas de tipo de violencia. Los autores que encontré que analizan el texto de Juliana, ellos hablan de que se puede comparar con México, con las muertas de Juárez, porque hay una violencia que se ejerce contra la mujer, contra el cuerpo negro, en el caso de Ecuador, desde la misma familia y desde la sociedad. Y esto hace que la mujer siempre esté en peligro, que la eduquen para estar atenta, para tener cuidado. Y bueno, esta historia de este otro texto es muy, muy interesante, Baile de Carnaval. Realmente es una obra muy, muy, no sé, con un lenguaje muy, muy
vivo, muy poético, y la autora explica que en Esmeraldas hay mucha gente que escribe, mucha gente que es poeta, que entonces esta es la característica de la cultura de esta región. Entonces yo hice el contraste de estas tres obras con la idea de identificar cómo cada uno en esos contextos diversos construían la idea de la identidad. Gracias. Gracias, profesora Maricela. Ahora vamos a pedir que se proyecte la presentación de la profesora Ivana. Quería hacer un pequeño destaque también que ambas las profesoras, a mí ha sido un honor tenerlas en los cursos de literatura brasileña y cultura brasileña que hemos ofrecido en línea aquí en la universidad, y ha sido, como ustedes pueden ver, más bien un diálogo, ¿no? Ha funcionado más bien como un grupo de estudios, ¿no? Con este compartir de las experiencias, y a quienes agradezco mucho también a ambas las profesoras por el diálogo. Profesora Ivana, la palabra es suya. Boa noite a todos e todas. Como eu vou falar em português, eu fiz algumas diapositivas, creio que é esse o nome, para que me acompanhem. Então, o artigo que eu publiquei aqui na revista Quipos se chama Literatura em Contextos Pandêmicos, Faces da Morte, Desejos de Vida. Para falar um pouco dele, eu gostaria de falar sobre três partes, especialmente. Como se deu essa pesquisa, né, o contexto dela, como esse artigo, o que esse artigo trabalha de tema e fundamentações, e também um pouco gostaria de falar sobre a proposta da publicação da revista. Então, a primeira coisa que eu penso quando lembro desse tema é que nos chegou em 2020 o problema grave da pandemia Covid-19, né, que nos afetou a todos como humanidade. E eu me lembro que a universidade nos chamou no início de março de 2020 e disse: teremos que ficar isolados em nossas casas. E foi um choque muito grande, porque nós não sabíamos lidar com isso, né? Os meus alunos me perguntaram: o que vamos fazer? Ninguém sabia, né? Mas os meus colegas da saúde, da área da saúde, disseram que, no mínimo, 2 anos teríamos que esperar, que a ciência nos salvaria. Teríamos que esperar, né? E nesse contexto difícil pelo qual passamos todos nós, brasileiros, equatorianos e todos nós, foram aparecendo temas, né, para além da saúde propriamente dita ou da doença, né? Então a gente começou a entender, assim, mais abertamente, essas questões de interrelações humanas, né? Que para nós era trânsito de compras que se faz ou pessoas que vão viajar, mas não só isso, né? Reparamos que não só isso acontece. E outra coisa que me pareceu muito difícil foi pensar esse futuro incerto, porque tínhamos um futuro, o futuro estava aí sendo construído, e, de repente, não há mais nada, né? Não há um futuro para ninguém. Então, isso foi muito, muito triste. E, para nós, brasileiros, né, essas faces da pandemia, ela também foi permeada pelo negacionismo científico, especialmente do governo brasileiro, que nos colocou a todos sem vacina, sem vacina, né? E também pensamos como era difícil a escolha de quem vai viver ou vai morrer, por exemplo, por ser mais velho, ou por ser mais novo, ou por ser pobre, ou por ser, né, negro, ou por estar em situação de calle, de rua, né? E fomos vendo que estávamos diante de uma pandemia que tinha mecanismos
mecanismos de destruição, ligados, inclusive, aos mecanismos de produção capitalista. E só nos restava, nesse momento, né, enfrentar tudo com ciência e com esperança, ou fé para alguns. 11 minutos aqui. Sim. Então, um trecho que eu quero passar ali em espanhol, que está no artigo, assim, nada estava seguro nem imune quando, desde Wuhan, na China, se oficializou a primeira morte. Instaurou-se, assim, o insólito, o incrível, o monstruoso, revestido de um rosto perverso, a pandemia Covid-19, que se converteu, em poucos meses, em uma presença indesejada, que traria consigo cenas angustiantes em hospitais e cemitérios, o isolamento social e suas implicações psicológicas, problemas econômicos, entre outros graves obstáculos que os seres humanos tiveram que enfrentar. Mas também, por outro lado, né, esse mesmo cenário de morte, de solidão e angústia se revelou na resiliência daqueles que insistiram em viver. E, estudando sobre isso, eu percebi que, na literatura, claro, né, me voltar esses livros que eu já tinha lido, que alguns textos falam sobre contextos de isolamento por doença, né? Decamerão, do Boccaccio, La Peste, de Camus, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e outros aí que provocam reflexões sobre a vida a partir do mundo em que está inserida, assim como investiga também as patologias, as doenças, né? Desde os primeiros aspectos concernentes ao desejo de viver, ao direito de viver e ao poder de deixar morrer aqueles que são descartáveis, desejáveis, acredito que é esse o nome, desejáveis. E aí, para a proposta da revista Quipos, que era uma proposta de analisar obras da literatura brasileira em diálogo com a literatura latino-americana, eu escolhi esses 3 textos que falam sobre isolamento social e doença, né? O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, A Terra em Pandemia, do brasileiro Aleildo Fonseca, e Mugrosa, da uruguaia Fernanda Trias. E o que eu observei nesses textos aí? A administração da vida, uma administração biopolítica da vida, né? O poder sobre a morte, quem é que vai morrer primeiro, quem é que tem que morrer, talvez até uma limpeza, né? uma forma de limpar assim, os indesejáveis. Também a questão do negacionismo, que contribuiu enormemente para os altos índices da morte por Covid, né? Que não é ali, na perspectiva que eu estou pensando nesse texto, um elemento assim, falta um problema cognitivo, mas é um elemento estruturante de uma certa governmentabilidade contemporânea. E também parece, eu discuto nesse texto a condição dos trabalhadores nesse cenário. Outros aspectos que também perpassam a análise é a crítica ao consumo exacerbado, especialmente no texto Mugrosa, da Fernanda Trias, o surgimento de uma epidemia associada a uma forma de desequilíbrio ambiental, né? O sistema de saúde se mostra como um dispositivo, pensando no conceito do Foucault, né? De dispositivo de controle. Há também uma denúncia da força militar num cenário devastado, por exemplo, em bairros moribundos, em sons de alarme soando na cidade, em toque de recolher, né? A enfermidade também pensada junto com o desinteresse do poder público em combatê-la, especialmente no amor nos tempos do cólera, e o vasto número de vítimas que sempre em sua maioria, claro que chegou a todos, mas na maioria dessas mortes são pessoas pobres, né? Que são as vítimas. Outros aspectos ainda destacados nessa análise, a literatura se converte em um instrumento de questionamento do status quo, por exemplo, em relação aos temas que fundamentam e constroem um ordenamento para a sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, também
são destacados nos 3 livros esse desejo de viver que transcende o controle da vida e o poder de matar. Sobre a desigualdade, só para fechar essas análises aqui, né, a Judith Butler, ela diz que a desigualdade radical, que inclui o nacionalismo, a supremacia branca, a violência contra as mulheres, as pessoas queer e trans, e a exploração capitalista, encontrou maneiras de reproduzir e fortalecer seus poderes dentro das zonas periféricas, ou seja, além de tudo que a gente estava vivendo, esse mecanismo aí de desenvolver e fortalecer o controle da vida e a decisão sobre a morte das pessoas, né, esse foi fortalecido dentro da pandemia. Então, para a conclusão, né, a partir das análises dessas 3 obras literárias, há aí uma inferência em que as situações de uma coletividade, de quando a coletividade se vê ameaçada por um perigo de contágio, sempre há mais que ler do que a própria enfermidade, não é só doença, né? Nesse cenário, perceber as caras e contextos como estes, especialmente em lo que respeito, eu não consigo, aqui eu estou tentando traduzir, né? Mas em respeito aos aspectos econômicos, políticos e sociais. Quer dizer, não é só vamos ficar dentro de nossas casas, né? Pensar quem é que teve o direito de ficar dentro das casas, quem é que tinha casas para ficar dentro, né? Vamos pedir comida, quem planta a comida, quem faz a comida, quem entrega a comida, né? São sempre os corpos daqueles que compõem a periferia da cidade, e normalmente, no nosso caso do Brasil, são as pessoas negras, né? E, por fim, nas 3 obras analisadas, a confiança na capacidade da ciência, isso é destacado nas 3 obras, especialmente em Terra em Pandemia, do brasileiro Aleuto Fonseca, e os afetos também, né, como formas de nos salvar de todos esses problemas, né, que enfrentamos juntos. No afeto e na ciência se cumpre a função que tem também aí da gente continuar humano, né? E aí a literatura, quando se põe a observar o mundo que rodeia a sua produção, ressignifica os interditos, porque nem tudo nessa pandemia ficou tão claro assim, né? Reflexiona sobre as relações de poder e revela os pontos escuros de nossa história, que é, para mim, a função da literatura, né? Então, por último aqui, só queria dizer, aproveitando a presença do professor, dizer que esse trabalho foi realizado dentro, né, da proposta de estudo que essa instituição garante aqui, né, inclusive pela Cátedra Brasil, mas especialmente pelo trabalho realizado por Antônio Fernandes, que, para mim, é alguém que consegue tecer redes de verdade, né? Olha aqui, nós estamos aqui, pessoas do México, pessoas do Brasil, pessoas da Bolívia, isso tudo, ou daqui mesmo, né, de povos diferentes, isso tudo porque Antônio tem essa capacidade de gerar aqui uma coletividade, de fazer a gente querer estar aqui, né? Mas ele também faz isso pelo apoio que essa universidade parece, ao menos parece para nós, que está dando a ele, a Cátedra Brasil, a Universidade Andina Simão Bolívar. Eu acho que esse dossiê vai ajudar a cercar-nos, que a gente possa, os leitores brasileiros, eles lerão meus livros, meus estudantes vão fazer a leitura dessa revista, a gente vai discutir os artigos que aí estão, né, no Brasil, numa cidade pequena, no interior da Bahia. Então, isso, para mim, é muito, né? E, além disso, eu agradeço e espero que a gente possa ter mais outras oportunidades, né? Os brasileiros de lá, meus colegas e tudo, de ler, de escrever aqui para essa revista. E esses textos todos que eu fui falando estão, normalmente, eu peguei como base, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a pandemia, está no livro chamado Sopa de Wuhan. Todos esses pensadores, filósofos contemporâneos, eles estão nesse livro, né? O Agamben, a Judith Butler, o Jean-Luc Nancy,
várias pessoas estão aí escrevendo e escreveram no momento em que começou a pandemia, né? Muitas graças. Muchísimas gracias, profesora Ivana, por la mención también. Gracias. Ahora, sí, también refuerzo lo que dijo la profesora, no porque sea necesario reforzar, sino que por la amistad que tenemos, ¿no?, con Raúl, que sí, de hecho, sería muy interesante si podamos pensar en otros números dedicados a Brasil, porque el alcance de la revista también es bien fuerte, ¿no? Y ha sido indexada ahora a otros sistemas también, ¿no?, a nivel internacional. Es una revista que ha crecido mucho debido al trabajo de Raúl, ¿no? Él es el motor de esta revista, y a quienes tenemos que felicitar siempre, ¿no? Y bueno, ahora abrimos para los que quieran hacer comentarios, preguntas. Tenemos ahí, Lua, sí. Eso, sí, pasen el micrófono a Lua, por favor. Gracias, Alicia. Bueno, solo para felicitar a ustedes de la publicación, me pareció que tenía un montón de artículos súper interesantes, ya lo abrí acá, me lo envié para que no me olvide. Y bueno, me interesó mucho también el primer sobre la posición de Brasil, ¿no?, dentro del escenario del literatura latinoamericana, y pensaba también al revés, ¿no? O sea, hace poco que el mercado editorial de Brasil empezó a publicar de manera más sistemática, digamos, traducciones de literatura contemporánea latinoamericana, ¿no? Entonces, como ese camino también otro, ¿no?, me parece también interesante para que pensemos del futuro, quizás. Bueno, y eso, me encantaron los trabajos de las compañeras. Iba solo a, no sé, comentar de manera muy general que la presentación de Maricela me recordó de dos libros brasileños, quizás los conoce, quizás no, así que propongo, ¿no?, que son de poesía. Uno de ellos es de la Stephanie Borges, que se llama Talvez Precisemos de Nome para Isso, que ella habla mucho del cabello, ¿no?, como una cuestión identitaria muy importante, como todo el texto, todos los poemas son alrededor de esa experiencia, ¿no?, con esa parte tan importante de su identidad, ¿no? Y un otro también que me gusta mucho es de Luby Prates, que se llama Un Cuerpo Negro, que también es de poesía. Sé que no era como el corpus, ¿no?, pero no sé, para otras investigaciones quizás, o para las clases. Y bueno, también iba a comentar que ahora cuando hablabas de esa posición, ¿no?, de quién pudo salir, estar en la casa, ¿no? Y ahí pensaba en ese texto de Virginia Woolf, Un teto todo seu, ¿no? Y también de la crítica que hace Gloria Anzaldúa al texto de Virginia Woolf, ¿no? Ella dice, bueno, Virginia Woolf propone que para escribir la mujer tenga un techo todo suyo, ¿no? Pero ¿quién tiene un techo suyo para poder escribir, ¿no? Y no sé si pensamos en la tradición literaria brasileña, ¿no?, en Carolina María de Jesús, en su precaria posición de espacio o de dónde escribir, y cómo ella escribía aún, ¿no?, a pesar de todo eso. Entonces, como pensaba también en eso, ¿no? ¿Quién tiene un techo en ese contexto y que lo puede, de dónde puede también hablar, ¿no? Pero solo porque de inmediato pensaba en cuanto, mientras te oía hablar. Eso, solo comentario, no tanta pregunta. Muchas gracias, valioso comentario. Gracias, Lua. ¿Alguien más? Maricela, perdón, Marisol, siempre nos confundimos con los nombres de ustedes. Siempre. Todo lo que quería comentar es con respecto a este tema del cabello y esta relación, ¿no?, negativa que se ha hecho al cabello crespo, choreado, aquí le decimos choreado, en fin, desde varias lecturas, ¿no? Y comentar que en los trabajos que hacemos con las talleristas, en los talleres de muñequería simbólica, se trabaja muchísimo también estos hilos que surgen, ya estos hilos simbólicos de sus traumas, de toda esta afirmación negativa desde el lugar blanco mestizo de que el cabello
de una niña, ¿no? Con cabello crespo es negativo, es feo, todo ese tipo de cosas surgen en estos talleres, ¿no? Y entonces ahí se puede también generar como una especie de contralectura, ¿no? Una resistencia, que a mí me gusta más bien decirle reexistencia, tomando en cuenta las perspectivas decoloniales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empoderar desde esa belleza? ¿No? Ahí nos ha ayudado mucho los pataquíes y los textos de mujeres feministas, afro-norteamericanas, afroecuatorianas, afro-brasileñas también, en fin, que se van leyendo mientras ellas van haciendo la práctica concreta de hacer el cabello en la muñequita. ¿No? Y eso ha generado, y mira, ¿qué te parece? ¿Está bonita? Sí, está bonita. Y entre ellas comienzan sororamente a decir, sí, cierto que está bonita. Entonces le puedo poner esto más, y le pongo, ¿no? Y estos también están, las niñas y los niños están jugando ahí, porque no crean que ellas van solitas a los talleres, van con los hijos, las hijas, van los jóvenes, los esposos a veces medio que se acercan a ver qué es lo que están haciendo, a qué están jugando, a esa especie de, yo le llamo serio juego, ¿no? Pero ellos creen que están solamente jugando, pero de esa manera seductora y demás, se está trabajando toda esta perspectiva tan compleja, ¿no? Y tan importante porque es un lenguaje. Para ellas, ¿se acuerdan cuando Sucia hablaba del tipo de peinado? Ella conocía toda una tipología específica de y cuándo se peinan así, a qué fiesta van así, cuando es el coangue, tienen que ponerse algún tipo específico de cabello, ellas gastan, o sea, realmente no pueden tener para comer, pero ponerse sus trencitas y ir, es tan importante. Entonces, son otros valores justamente, ¿no? El tema aquí es el del poder del imaginario. Si ellas comienzan, y ellos y nosotros y todos comenzamos a entender otra construcción de valoración que no sea la hegemónica blanca occidental de poder, pues se podría como que hacer ese desplazamiento a estas otras lecturas, lenguajes, corporalidades, ¿no? De empoderamiento. Eso por un lado. Y, ¿qué más yo quería decir? Bueno, con respecto a propósito del tema de la revista Quipus y el comentario que menciona Antonio, pues nada, y recordando las palabras de la sabia profesora María Silvia, podríamos quizás proponer que una Quipus con respecto a la cátedra Brasil, América Latina, sea una síntesis de este trabajo de tantos días para que se publique en un tipo de formato que no sea solamente esta persona habló sobre tal tema, sino algo que implique una propuesta, un decálogo, una construcción que si en algún rato esta revista llega a espacios de poder gubernamental pueda decir, pues mira, qué interesante, están proponiendo tal política cultural, intercultural, transcultural, etcétera, toda una serie de cosas que permitan realmente que este trabajo tan intenso, tan rico, tan dialógico que hemos vivido en estos días llegue a una concreción y una difusión, tal vez desde nuestros espacios de poder, ¿no? Que también tenemos. Eso nada más. Perdón, sí, el compañero quiere hacer. Ya. Bueno, gracias. Aprovechando el tema de estas últimas novelas de la pandemia, no se hizo mención, digamos, algo dijo de la política pública, o sea, de Bolsonaro y Trump en Estados Unidos. O sea, cómo la derecha negaba las antivacunas, ¿no? O sea, y fue donde donde hubo más muertes. Y que yo me acuerdo de hasta ahora nadie ha dicho nada, o sea, no hay una investigación, nada, porque eso es un crimen. O sea, no, pero desde mi punto de vista, yo soy técnico. No sé. Entonces. Gracias. Ahí cerramos para que Vanessa pueda contestar. No sé, ¿quieres responder ahorita? Yo lo que quiero es responder a la inquietud, a la propuesta de la amiga y colega Marisol Cárdenas, es que, bien, les tengo que participar que
naturaleza de nuestra revista es una revista académica y que publica trabajos que son sometidos, que se postulan, para que estos a su vez el comité editorial, una vez que los recibe, nombra lectores parciegos. Entonces es una revista que lamentablemente no tiene espacios, digamos, para proponer este tipo de difusión de acuerdos, etcétera, informes sobre eventos, etcétera, que cotidianamente se dan en nuestra universidad de manera particular. No ha sido esa, digamos, su política editorial, ¿no? Eso debo decirles y lamento pues que no vaya a ser posible que esto ocurra, ¿no? Lo que sí, y quiero reiterar algo, es que la revista está abierta a recibir propuestas, por ejemplo, para trabajar ejes temáticos con dossier, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con nuestra línea editorial, que nosotros, la revista, en términos de política editorial, se ocupa de todo lo que es la literatura ecuatoriana, andina y latinoamericana. Es lo que se privilegia, más lo que son los estudios de la cultura, ¿no? También se pueden proponer temas que tengan que ver con esta entrada, ¿no? Con este abordaje. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Espero que más bien en este simposio se susciten nuevos cruces de lecturas y que estamos abiertos a recibir de ustedes quienes estén interesados o interesadas en proponer a la revista algún dossier futuro para que sea considerado por el comité editorial y se publiquen en un próximo número, ¿no? Realmente sería muy grato esto, y la idea es que precisamente con esta apertura de este número, el diálogo, el examen de lo que ha significado esta especie de mirada sobre la literatura brasileña desde Ecuador, ¿verdad?, continúe, porque nos interesaría saber que se pueden abordar nuevos otros tópicos de la literatura brasileña, se pueden abordar otros aspectos, otros momentos, tendencias. Por ejemplo, se me ocurre, nos interesaría saber mucho, a partir de los poetas que nombró la compañera, saber qué pasa con los poetas brasileños de las nuevas generaciones, de los poetas de la posmodernidad, los poetas del siglo XXI. Nos gustaría, si eso se puede abordar para trabajar sobre la obra de, no sé, 6, 7, 8 poetas que se puedan examinar en diálogo con lo que sería la literatura latinoamericana, pues sería estupendo, ¿no? Eso sería súper interesante. Como también volver a ciertas matrices de la tradición, por ejemplo, releer a Machado de Asís, ¿no? Releer el modernismo brasileño a la luz de todos sus procesos de lo que fue en la vanguardia hispanoamericana y latinoamericana, porque ahí hay un giro que es muy diferente. Ese gesto de la vanguardia brasileña es absolutamente de ruptura como los otros en ese periodo, pero que marcó una serie de diferencias, ¿no?, con respecto a la vanguardia ecuatoriana, andina y latinoamericana. Entonces, ¿por qué no volver a esas matrices? Eso sería muy interesante. Igual, insisto, si ustedes quieren proponer cuestiones que tengan que ver con este enfoque desde lo que son los estudios de la cultura o los estudios culturales, ¿no? Eso, bienvenido y será muy grato. Te agradezco por esta apertura, ¿no?, a las propuestas, ¿no?, para envío de propuestas de dossier, sobre todo. Creo que sería muy interesante. Antes de dar la palabra a las profesoras, yo quisiera hacer un acto simbólico de entrega del ejemplar de las dos autoras, ¿no? Y ahí les paso la palabra si quieren comentar también sobre las preguntas, lo que dijo Marisol. Sí, ya, la cabeza ya no funciona. Y el señor también, no sé cómo se llama el señor. Hipólito, sí, el señor Hipólito, sí. Así que muchísimas gracias, profesora Maricela, profesora Ivana, por haber colaborado de manera tan valiosa a la revista.
Y ahora sí, si quieren comentar. Perdón, solo un apunte, les quería recordar algo. La revista ahora, como les contó Antonio, estamos en un proceso, hemos ingresado a una serie de lo que son los índices internacionales. Hace poco, Quipus entró a lo que es el índice Cielo, lo cual significa que es una apertura o, digamos, un logro muy interesante, porque eso nos va a permitir entrar a otros, ¿no? También recordarles que la revista la pueden encontrar en línea, es muy sencillo, desde Google pueden ustedes ubicarla, pueden ubicar este número, y todos los números de Quipus ya están en línea dentro de lo que es esta plataforma Open Journal System. El acceso es absolutamente abierto, gratuito, así que los invito a que de pronto hagan ese ejercicio de mirar. También los invito a que, por ejemplo, se inscriban en la revista, ustedes se registren, ¿no? Porque sería interesante mantener el diálogo, que incluso los invito a que ustedes se registren y de pronto postulen como, lo cual sería muy grato para Quipus, como lectores parciegos, por ejemplo, ¿no? Que sería muy importante, ¿no? Contar con su valiosa colaboración. Eso, perdón. Ahora pasamos la palabra a Ivana y a Marisela para que comenten sobre lo que dijeron los compañeros del público. Bueno, agradecer sus recomendaciones o sus observaciones, comentarios, porque sí, los temas siguen siendo temas abiertos, y creo que los autores, el hecho de que los autores pertenezcan, en mi caso, a este mundo afrodescendiente, ya es un elemento importante, porque hablan de esta experiencia y la colocan a través de la literatura. Creo que hay en las historias de cada autor también un poco la necesidad, ¿no? de reclamar la forma en que fue tratado todo el tema, a todos los afrodescendientes, ¿no? Bueno, la literatura finalmente nos va mostrando en esa idea de hacer un contraste, cómo estos temas se están dando en un lugar, en otro, y que es una época compartida de los tres autores, y que se vuelve también una posibilidad de que a través de las literaturas podamos establecer estos diálogos con relación a muchos temas que están ahí transversales, ¿no? Y que son muy importantes. Y bueno, sigue un poco, creo que sí, este curso ha sido muy motivante, muy rico, nos ha dado muchas experiencias, y podríamos imaginar y pensar maneras, ¿no? De contribuir a la revista y de seguir con la propuesta también de lo que hemos visto, de lo que hemos bebido también. Sobre todo eso. Respondendo aqui não foi uma pergunta, foi um comentário de Lua. Eu queria responder com uma coisa que eu aprendi com meus alunos indígenas, né? Que eles falam que a palavra é território, que o corpo é território, né? E que a terra é território também. Então, se eu penso território como lar, como teto, daquele que habita esse lugar, eu penso que esses três textos eles são territórios desses escritores, porque ali eles falam de seus lugares, das suas culturas, né? A palavra como teto ali, como metaforicamente como seu lar, um teto deles, né? Especialmente falando sobre Aleuto Fonseca, que é do longo poema sobre a pandemia Covid. Ele diz a respeito dessa pandemia, narrando histórias de pandemias no primeiro momento, mas depois ele diz especialmente do contexto brasileiro, denunciando tudo que passamos ali. Então, o direito de falar sua própria palavra é seu teto também, nesse sentido metafórico, né? E aí, falando dessas denúncias, eu já linko com o que o senhor Hipólito perguntou.
E eu penso, não sei se consegue, de fato, me entender em português, vou tentar falar bem devagar, mas eu penso, despacio, bem despacio, eu penso que a vontade do brasileiro é que esses crimes já estivessem sendo pagos, né? Mas ainda bem, né, que vivemos em uma democracia, houve uma tentativa de golpe e isso não aconteceu, de fato. Ainda bem que vivemos numa democracia, então, por isso também temos que esperar o tempo da lei, né? Ele há de pagar pelas mais de 700 mil vidas que foram exterminadas por falta, pela ausência de vacuna. Então, há de pagar, né? Algo já se paga agora, mas é que, infelizmente, ou felizmente, vivemos em um país democrático, né? E também temos que entender que é pela lei que se cumpre, não pela vontade da gente de pegar esse sujeito e colocar preso. Aí não seríamos como ele, né, nesse caso. E a última coisa que eu gostaria de falar é que, assim, me encantaria, já que a professora Maria Silvia fez aí a propaganda da revista dela e o professor fez a propaganda da Quipos, também de dizer que nós, no programa de pós-graduação em letras da Universidade do Estado da Bahia, temos uma revista, também acadêmica, no formato da Quipos, que também temos lá publicado um artigo daqui do estudante Diego, junto com o professor Antônio, também nessa parceria. E essa revista Missangas, com 2 S's, porque quisemos deixar a etimologia da palavra, né? Essa revista Missangas aceita artigos em estudos literários ou artigos em estudos linguísticos, né? São 2 números por ano, eu faço parte da comissão de editores da revista e me encantaria receber os trabalhos de vocês, quem quiser colaborar, especialmente em espanhol, seria muito lindo ter alguma coisa escrita em espanhol. E espero que esse convite fique aberto aí a todos os que estão também assistindo, que vai ficar gravado aqui, né, no canal Missangas, revista de estudos linguísticos e literários. Obrigada. Gracias. Sí, así que cerramos esta sesión. Agradecemos a todas y todos que nos han acompañado, ¿no? Y bueno, retomando a unas palabras del amigo Raúl, un buen encuentro que tiene que ver con literatura no puede cerrarse sin vino, así que vamos a cenar en un restaurante aquí cerca de La Bríchola para tomar un buen vino y conversar un rato, así que la mesa está invitada y para que podamos arreglarnos, ¿no? Descansar un ratito, vamos a cerrar por aquí y nos vemos más tarde. ¿Ya? Antonio, ¿puedo Sí, hablar rápidamente? sí. Perdón, ¿a qué horas sería el documental? ¿A las 7? No, sí, vamos a exhibir. Hay tiempo. La cena sería para las 8:30. Perdón por el lapso. Pero sí, vamos a exhibir el documental, claro. Profesora, ¿quiere Me hacer el gustaría comentario? apenas hacer un adendo, porque estas revistas que he traído en papel hoy son las revistas más antiguas. A partir del número 18, ella se transformó en Open Journal. Y la revista Letra Indígena es vinculada al programa de pós-graduación en lingüística de la UFSCar. Así que también es considerada una revista académica. Y tenemos algunos números que fueron escritos exclusivamente por académicos. Por ejemplo, el número 24, que fue organizada por el profesor Robin Wright de la Universidad de Florida, y también el número 25, que fue totalmente organizada por un profesor de Austria, el profesor
me olvidé ahora su nombre, Christian Fest. Así que es una revista de perfil académico, es considerada académica, incluso en la última evaluación de CAPES recibió B3, lo que es muy bueno para una revista que es de alguna forma alternativa. Y eso que es que yo quería lembrar. Gracias, sí, muy interesante el comentario de la profesora, ¿no? O sea, propuestas interculturales también son propuestas académicas, ¿no? Esto es bien interesante, nos hace pensar.